¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy analizamos si América Latina sigue siendo el patio trasero de los Estados Unidos con Alex Main, director de Política Internacional de CIPER, el Centro para Investigaciones en Economía y Política. Alex Main, una cálida bienvenida al programa. Gracias, siempre un placer, Jorge. Alex, recientemente en Naciones Unidas, en la Asamblea General, el presidente Trump dio su discurso, sacó de nuevo la doctrina Monroe, América para los estadounidenses, diciendo que ante las amenazas o posibles intervenciones extranjeras habría que reflotar la doctrina Monroe. Y tú has escrito también recientemente un artículo bajo el título de ¿Sigue siendo América Latina el patio trasero de los Estados Unidos? ¿Sigue siendo? Bueno, eso es la gran pregunta. Y bueno, en cuanto a las referencias del presidente Trump a la doctrina Monroe, pues nos hemos acostumbrado de todo. Hay pues todo tipo de tabú que ha sido roto por el presidente Trump. Pero eso de la doctrina Monroe, lo interesante es que él no es el primero de su administración que pues evoca de manera positiva a la doctrina Monroe. Antes de él hubo su ex secretario de Estado, Rex Tillerson, en un discurso que dio en la Universidad de Austin, justo antes de su primera gran gira en América Latina, pues habló también del tema de la doctrina Monroe y dijo que le había servido muy bien a Estados Unidos durante años y que valía la pena pues mantener en cierto modo a la doctrina Monroe, que por supuesto es basado en esta idea, esta doctrina de que Estados Unidos tiene que ayudar a los países de la región a pues evitar todo tipo de intervención desde afuera. Pues es una manera en realidad de afirmar la hegemonía de Estados Unidos, de afirmar a Estados Unidos como agente policial en la región que puede intervenir en cualquier momento basándose en esta supuesta amenaza externa a la región. Entonces, cuando eso salió de la boca de Rex Tillerson, hubo una gran controversia, ¿no? Y mucha, yo diría, bueno, muchas opiniones negativas desde toda la región. Y desde entonces nadie se refirió más al tema. Pero, bueno, el presidente Trump lo hizo de nuevo y creo que es una nueva demostración de que lo que le importa más que todo al presidente Trump es su base en Estados Unidos. No le importa lo que piensa en realidad la comunidad internacional y tal vez no le importa para nada a América Latina, pero sí le importa mucho pues siempre tener el apoyo de una base, podemos decir, radical, de derecha, un nacionalismo de derecha muy xenófobo. Puede ser hasta 30% de la población de Estados Unidos que todavía da su apoyo al presidente Trump. ¿Cómo dirías entonces que es la conclusión de tu artículo? ¿Sigue siendo América Latina el patio trasero de Estados Unidos? Desde el punto de vista del establishment, vamos a decir de las élites que influyen en la política exterior de Estados Unidos, todavía sí conciben estas relaciones en los mismos términos, con el mismo esquema que la doctrina Monroe. Pues hemos visto un cambio de retórica y bajo la administración de Obama vimos, por ejemplo, al secretario de Estado de entonces, John Kerry, que dijo ya se acabó la doctrina Monroe. Estaba pues tratando de ganarse más apoyo desde los países de la región y mostrar que Estados Unidos realmente quería tener relaciones basadas en una cierta igualdad, ¿no? Pero en los hechos, en lo que hizo la administración Obama, vimos en realidad una continuidad
de esta doctrina, una doctrina pues que establece la hegemonía de Estados Unidos. O sea que un doble discurso, más elegante diplomáticamente, pero en el fondo todo seguía igual. Sí, nosotros estudiamos mucho al Fondo Monetario Internacional también, y es pues otro ejemplo donde han cambiado mucho de discurso, donde ellos mismos, sus investigadores, critican al neoliberalismo, pero todavía están apoyando a políticas neoliberales en toda la región. Es un poco lo que vemos ahora, pues desde Estados Unidos. Fue bajo Bush, fue bajo Obama, obviamente que sigue siendo el caso bajo la administración Trump. Pues están haciendo todo para evitar que haya gobiernos en la región que quieren más independencia. Y soberanía. Y más soberanía. Lo vemos en muchos casos. En la administración de Obama, pues eso se vio de manera muy clara en su manera de tratar el tema del golpe de Estado en Honduras, por ejemplo, donde al final terminó apoyando al golpe y ayudando al golpe a tener éxito, ¿no?, en este país, contra un jefe de Estado elegido que era de izquierda. Estamos hablando de América para los estadounidenses, porque en inglés sería para los americanos. Los americanos en realidad son los estadounidenses en este caso, porque los americanos somos todos los que vivimos en el continente americano. Pero se está hablando también, y se repite el discurso de la amenaza de una intervención militar en Venezuela, que hasta la llega a repetir el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pero gente también a otros niveles. Sí, es algo muy preocupante, ¿no? Porque aun cuando Estados Unidos apoyaba a golpes de Estado, como fue el caso en Honduras, no lo hacía de manera tan clara. Y realmente, bueno, la puerta a estos comentarios tan transparentes se abrió con el presidente Trump en agosto del año pasado, cuando él mismo dijo que tal vez había una opción militar en Venezuela. Y luego varios voceros de su administración, como gente muy cercana a su administración, como el senador Marco Rubio de Florida, han hablado tanto de una posible intervención militar por parte de Estados Unidos o de otros países, como de golpe de Estado dentro de Venezuela para solucionar la crisis política dentro del país. Es bastante preocupante, y especialmente cuando vemos las revelaciones de que gente de alto nivel de la administración Trump se reunió con oficiales venezolanos que estaban conspirando y preparando un golpe de Estado. Se reunieron aquí en Estados Unidos, según un artículo del New York Times. Exactamente, todo un grupo de oficiales conspiradores. Pues eso se hizo público y la administración Trump lo confirmó y dijo que eso era absolutamente normal. Hay un señor Cárdenas que ha escrito algo sobre eso. Bueno, el señor José Cárdenas sí ha escrito que ya es tiempo para un golpe de Estado en Venezuela. ¿Y qué título tiene o qué título podría tener? José Cárdenas fue, entre otras cosas, el embajador ante la OEA bajo la administración de George W. Bush. Hoy se está hablando de él como posible próximo subsecretario de Estado para la la para el hemisferio occidental. Y ha escrito un artículo y este diciendo señor eso. Ya ha llamado a un golpe de Estado en Venezuela. Y bueno, es una persona también muy cercano al senador Marco Rubio y a otra gente radical, de un radicalismo de derecha, pues está obsesionado con dos temas: con Cuba y con Venezuela, y con acabar con los regímenes, como lo llaman en ambos países. Te invito a hacer una pequeña pausa, Alex. Estamos hablando con Alex Main. Él es el director de Política Internacional de CIPER, el Centro para la Investigación en Economía y Política. Enseguida regresamos.
Continuamos hablando con Alex Main, director de Política Internacional de CIPER, el Centro para la Investigación en Economía y Política. Alex, Grupo de Lima, integrado entre otros países por México, pero el 1 de diciembre llega a la presidencia de México Andrés Manuel López Obrador, AMLO. ¿Qué impacto podría tener en el Grupo de Lima la llegada de AMLO a ese grupo? Bueno, el Grupo de Lima es un fenómeno curioso, ¿no? Porque los medios, los grandes medios de este país, y creo que en todas partes de América Latina, han hablado mucho de este grupo como tratando de ayudar con la crisis interna en Venezuela. Entre comillas, ayudar. Entre comillas, ayudar, porque lo que vemos cuando se ve el perfil de este grupo es que hasta ahora es un grupo con gobiernos de derecha muy aliados a Estados Unidos. Podemos decir que es realmente un grupo que siempre está consultando a la Casa Blanca y creo que no va a tomar muchas decisiones sin el acuerdo de la Casa Blanca. Y de hecho, cuando ha tratado el tema de Venezuela, ha sido bastante hostil al gobierno del presidente Maduro, no ha tratado de mostrar cualquier equilibrio, o flexibilidad sobre el tema, apoya claramente a las posturas de los sectores radicales de la oposición en Venezuela que quieren un cambio de régimen ya. Es bien interesante que este grupo ha tenido tanto apoyo en los medios como un grupo con mucha legitimidad internacional, ¿no? A pesar de este sesgo muy claro. No hay países como Uruguay, por ejemplo, adentro, ¿no? No hay El Salvador, no hay países con gobiernos de izquierda, ¿no? Es como un bloque muy hostil al gobierno de Maduro. Y no han tratado otros temas críticos en la región, como por ejemplo lo que ocurrió desde que se creó este grupo, la crisis electoral en Honduras, donde hubo muchísimos problemas con estas elecciones, indicaciones de fraude y luego una represión por parte del ejército muy fuerte que resultó en decenas de muertes. El Grupo de Lima nunca se pronunció sobre esta situación. Parece que solo le interesa la gran crisis en Venezuela. Ahora sí, como estaba diciendo, esta dinámica puede cambiar. Lo más probable va a cambiar mucho cuando AMLO llegue al poder en diciembre, porque México ha sido desde varios años, y más que todo bajo la administración de Peña Nieto, pues muy favorable a los intereses de Estados Unidos en la región y acompañando a Estados Unidos mucho en ataques contra Venezuela y otros gobiernos de izquierda en la región. Eso va a cambiar radicalmente, lo sabemos, que ya se ha pronunciado el próximo canciller en México, Marcelo Ebrard, diciendo que van a volver a la política tradicional de México, que es de mantener posiciones neutrales y de no interferir en los asuntos internos de los países. Entonces, bueno, bien obviamente que eso no ha sido la postura en general del Grupo de Lima y vamos a ver si el Grupo de Lima sigue de alguna manera o si se va a acabar con esta experiencia. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, por un lado, lo que los observadores están de acuerdo es que ha habido una especie de oleada, una marejada, de una ofensiva de la derecha para tratar de borrar, de dejar fuera de circulación a los gobiernos progresistas o a los expresidentes de gobiernos progresistas. Entonces allí surge lo que el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, dice: ahora no utilizan más los tanques, los golpes de Estado con militares, sino utilizan un fenómeno que es como la reproducción del Plan Cóndor versión 2.0 a través del lawfare, es decir, a través de la guerra jurídica, para tratar de sacar cualquier excusa para tratar de arrinconar jurídicamente a los expresidentes. Pasó con Lula, pasó con Dilma, pasa con Cristina, pasa con Correa. Ya pusieron preso a Jorge Glass, aún estando en la vicepresidencia.
Y el tema es, el impacto de la llegada al poder de AMLO podría tener repercusiones más allá de México en esa, de alguna forma, contraofensiva de la izquierda o del progresismo frente a este embate de la derecha? Y en realidad es un misterio todavía cuál puede ser la actuación de México en el plano internacional. Ya sabemos que AMLO, el presidente López Obrador, el futuro presidente López Obrador, quiere enfocarse más que todo en temas internos. Creo que no le interesa mucho intervenir y estar involucrado en muchos temas externos. Pero ahora sí tiene un canciller, Marcelo Ebrard, que es una gran personalidad política en México también y que seguramente sí quiere tener pues una actuación importante en el plano internacional. Entonces, vamos a ver lo que pasa finalmente, pero lo que queda claro es que no van a estar apoyando a la política internacional de Estados Unidos en la región, que como ya lo dijimos, ha estado muy enfocado en revertir cualquier ola de izquierda, y eso tal vez va a dar un poquito más espacio pues a fuerzas progresistas y también pues un poco impedir a Estados Unidos intervenir de manera tan pues agresiva en la región, pero sigue siendo un misterio realmente. Alex, invito a hacer una nueva pausa. Estamos conversando con Alex Main, director de Política Internacional de CIPER, el Centro para las Investigaciones en Economía y Política. Ya regresamos. Continuamos hablando con Alex Main, el director de Política Internacional de CIPER, el Centro para las Investigaciones en Economía y Política. Alex, estábamos hablando de Andrés Manuel López Obrador, su impacto en América Latina, pero ¿cómo podrían ser las relaciones de AMLO con el gobierno del presidente Trump? Lo que ha sorprendido a todo el mundo es que las primeras señales han sido positivas de ambos lados. Es decir, que justo antes de las elecciones, López Obrador y el presidente Trump hablaron por teléfono y ambos, bueno, dieron un muy buen reporte de su conversa diciendo que iban a trabajar en temas de interés mutuo como seguridad y migración, etc. Y creo que el presidente Trump tiene interés, no sé si realmente podemos hablar de una estrategia de Trump en cuanto a México, pero sí le interesa pues tratar de alguna manera contener el problema migratorio, es decir, evitar que haya, como vimos en este país en el 2014, una ola enorme de inmigrantes. Eso le haría daño político. Y también hay, bueno, temas de seguridad desde muchos años. Pues Estados Unidos ha estado muy involucrado en temas de seguridad en México y creo que una gran parte del equipo del presidente Trump está a favor también de mantener estas relaciones. Entonces, van a trabajar estos temas, pero creo que pueden llegar a tensiones importantes. Y en el tema migratorio, por ejemplo, el futuro presidente López Obrador ha dejado muy claro que quiere proteger los derechos humanos de los migrantes, más que todos los que vienen de América Central, del llamado Triángulo Norte, Honduras, Guatemala, El Salvador. La mayoría de los migrantes ahora que llegan de América Latina provienen de estos países que tienen grandes problemas de violencia y grandes problemas económicos. Hasta hace poco el gobierno de México ha estado pues apoyando una política de represión fuerte de esta migración, sin mucho respeto de los derechos humanos de estos migrantes, es decir, más que todo su derecho al asilo cuando están enfrentando situaciones de violencia en sus comunidades.
Y el presidente López Obrador ha dejado claro que va a cambiar esta política. Y entonces creo que allá puede haber una tensión grande y también en el tema de la seguridad, porque el presidente López Obrador y parte de su equipo han dejado claro que quieren acabar con la guerra contra la droga en su forma actual, que es una guerra pues militarizada. Que ha cobrado 200.000 vidas. Exactamente, donde están desplegados los militares, donde han tenido una violencia con niveles insólitos. El año pasado fue un récord en México, ¿no? A nivel de homicidios. Y bueno, obviamente quieren cambiar esta política y eso también puede generar problemas con la administración de Trump, con cualquier administración de Estados Unidos realmente, que siempre, pues desde años, yo diría desde el Plan Colombia, desde la iniciativa Mérida en México, ha apoyado soluciones de mano dura y de militarización del problema del tráfico de droga. Y creo que allá van a conseguir cierta resistencia en México. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, invita al presidente Donald Trump a que venga a Ciudad de México a participar en la ceremonia de asunción del mando, y el presidente Trump le manda a decir que no va a estar y que va a mandar a el vicepresidente Mike Pence. ¿Tu lectura de eso? Bueno, mi lectura es que vemos mucha continuidad finalmente con la administración de Obama, donde al principio el presidente Obama sí se involucró más en asuntos de la región. Él fue a varias cumbres, etcétera, pero al final de su administración vimos que fue el vicepresidente Joe Biden que estaba más que todo encargado de las relaciones con América Latina y que iba a las reuniones de alto nivel. De alguna manera, Pence está jugando este mismo papel de Joe Biden, porque a Trump realmente no le interesa mucho América Latina, ¿verdad? Lo que le interesa es, bueno, seguir con la política actual, que es muy influida por, yo diría, gente radical, de esta derecha radical, como el senador Marco Rubio, que están realmente dando la línea en la política exterior. Y creo que va a seguir siendo el caso y eso va a generar pues problemas y tensiones con México y con todas las fuerzas de izquierda en América Latina. Estamos viendo que, por ejemplo, en esta región que es América Latina, el precio de lo que le llaman en inglés los commodities, es decir, los recursos naturales, juega un papel clarísimo en cómo le va a las economías y estamos viendo que el precio del petróleo sigue aumentando. ¿Puede tener algún tipo de impacto en el futuro de las economías de América Latina o de esa relación de Estados Unidos? Porque el mismo Trump está preocupado, entre comillas, de que la OPEC está subiendo los precios y considera que es insultante. Cuando hubo pues este gran incremento de los precios de las commodities, de las commodidades al principio de los años 2000, habían llegado al poder varios gobiernos de izquierda y ellos aprovecharon esta coyuntura para nacionalizar más los recursos naturales y también por levantar impuestos más grandes y lograron pues distribuir una gran parte de estos ingresos a los más pobres de sus países, ¿no? A través de varios programas sociales. Eso va a ocurrir mucho menos ahora, dado el hecho de que estamos frente a un panorama con muchos gobiernos de derecha más que todo. En los países con gobiernos de izquierda que existen todavía, pues podemos esperar que van a poder seguir con algunas de estas políticas sociales. En algunos lugares tienen también que solucionar problemas estructurales económicos importantes, como en Venezuela, donde realmente tienen que llevar a cabo unas reformas económicas importantes.
y donde Estados Unidos, entre otros países, con su política de sanciones, están impidiendo realmente que se puede lograr estas reformas. Entonces creo que hay que ver lo que pasa ahora en el futuro con la manera de tratar este tema de commodities en estos países. Alex Main, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Jorge.